El aire del atardecer se sentía pesado, cargado de un olor a hierba húmeda y el eco lejano de un guiso que alguien cocinaba en una casa vecina. Desde mi rincón en el patio, con la cabeza apoyada en las patas, observaba el mundo con los ojos entrecerrados. El cielo se teñía de un naranja profundo, como si el sol se resistiera a hundirse. Mi pelaje grisáceo, áspero por los años y las cicatrices, se erizaba cada vez que un ruido extraño cortaba el silencio. Soy sombra, y esta es mi casa, aunque a veces siento que no es más que un refugio temporal, como todos los lugares que he conocido. Clara, mi humana, no estaba. Su aroma a lavanda y papel viejo se había desvanecido horas atrás, cuando salió con su mochila al hombro, murmurando algo sobre turnos dobles. La casa se sentía vacía sin ella, un cascarón de paredes descascaradas y muebles que crujían con el viento. Yo me quedaba aquí, en el patio, con la cerca de madera que me separaba del mundo. Pero no estaba solo. Los sonidos del barrio me rodeaban, el chirrido de una bicicleta, el llanto de un niño, y los pasos pesados de alguien que siempre olía a enojo. Raúl, el vecino, desde mi lugar, podía verlo a través de las rendijas de la cerca. Su casa, al otro lado del callejón, era un reflejo de su carácter, descuidada, con ventanas polvorientas y un jardín donde la maleza ganaba la batalla. Raúl caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido y una botella en la mano. Sus ojos, pequeños y brillantes, se clavaban en mí cada vez que ladraba. Y yo ladraba mucho. No porque quisiera, sino porque algo en el aire me inquietaba. Un olor nuevo, metálico, como de sangre vieja, flotaba en las noches. Nadie más parecía notarlo, pero yo sí. Mis ladridos eran mi advertencia, mi manera de gritar que algo no estaba bien. Esa tarde, mientras el sol se escondía, Raúl se acercó a la cerca. Su olor a sudor rancio y alcohol me golpeó como una bofetada. Golpeó la madera con el puño, haciendo temblar las tablas. «Cállate, maldito chucho», gritó, su voz áspera como grava. Me puse de pie, con el rabo rígido y los dientes a la vista. No me gusta mostrar los colmillos, pero algo en su tono me decía que no era una amenaza vacía. Clara siempre decía que debía ser bueno, que los humanos no entienden nuestros instintos. Pero Raúl no era como Clara. Él no olía a bondad. Ladré con más fuerza, no por valentía, sino por miedo. Mis patas temblaban, pero mi voz resonaba en el patio, un eco que parecía desafiar al mundo. Raúl maldijo, arrojó la botella contra la cerca y se alejó. Pensé que eso sería todo, como siempre. Él gritaba, yo ladraba, y el mundo seguía girando. Pero esa noche, algo cambió. La luna apenas asomaba, un filo plateado entre nubes negras, cuando escuché el crujir de la cerca. No era el viento. Era un sonido deliberado, como si alguien estuviera forzando las tablas. Me levanté, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía el pulso en las orejas. El olor de Raúl volvió, más intenso, mezclado con algo nuevo, madera astillada y metal. Me acerqué a la cerca, con el pelaje erizado y un gruñido bajo en la garganta. Entonces lo vi. Raúl había cruzado. Estaba en mi patio, con una vara gruesa en la mano, sus ojos brillando como los de un depredador. Ya me hartaste, perro, murmuró, avanzando con pasos lentos. La vara silbó en el aire, y me agaché por instinto, retrocediendo hacia la pared de la casa. El patio, mi refugio, se sentía ahora como una trampa. Las sombras de los árboles se alargaban, deformadas por la luz de la luna. Quise ladrar, pero mi voz se atoró, reemplazada por un gemido. Raúl levantó la vara, y por un segundo, el mundo se detuvo. Vi su rostro, torcido por una rabia que no entendía, y supe que no iba a detenerse. Entonces, algo pasó. Un grito cortó la noche, no mío, sino humano. Raúl se tambaleó, la vara cayó al suelo con un golpe sordo, y su cuerpo se desplomó como un saco de harina. El olor metálico se intensificó, mezclado con algo más, tierra removida, pelo mojado, algo vivo. Me quedé inmóvil, con las patas clavadas en el césped, mirando el cuerpo de Raúl. No se movía. Su pecho subía y bajaba, pero sus ojos estaban cerrados, y un hilo de sangre brillaba en su cuello, como si algo lo hubiera rasguñado. El silencio que siguió fue peor que cualquier ruido. Mis orejas captaban todo,
el susurro de las hojas, el zumbido de un insecto, el latido de mi propio corazón. Pero no había pasos, ni gruñidos, ni nada que explicara lo que había pasado. Solo estaba yo, el patio, y Raúl, desmayado a pocos metros. Quise acercarme, olfatear, entender, pero el miedo me mantenía pegado al suelo. ¿Qué había hecho? No lo toqué, no lo mordí, pero el olor a sangre me confundía. Mi mente canina, siempre tan clara en sus instintos, era ahora un torbellino de imágenes, colmillos, sombras, y los ojos de Clara, que no estaban aquí para guiarme. El sonido de un motor me sacó del trance. Faros iluminaron la calle, y reconocí el chirrido de la puerta de Clara. Su olor a lavanda volvió, mezclado con cansancio y algo nuevo, preocupación. Bajó del auto, con su mochila colgando de un hombro, y abrió la cerca. «Sombra, ¿estás bien?», llamó, su voz temblorosa. No respondí con un ladrido, como siempre. Solo la miré, con la cola baja, mientras ella entraba al patio. Entonces lo vio. Clara se detuvo, dejando caer la mochila. Su mano voló a la boca, y un jadeo escapó de sus labios. «Dios mío». «Raúl», susurró, arrodillándose junto al cuerpo. Lo tocó con dedos temblorosos, buscando un pulso. «Está vivo», murmuró, pero su voz estaba rota, como si no supiera si eso era bueno o malo. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un momento, sentí que me veía de verdad, no como un perro, sino como un testigo de algo que ninguno de los dos entendía. «Sombra, ¿qué pasó aquí?», preguntó, acercándose. Sus manos acariciaron mi cabeza, pero podía sentir su pulso acelerado, su miedo. Me olfateó, buscando sangre, heridas, algo que explicara la escena. No había nada en mí, solo el polvo del patio y el olor a tierra. Pero Clara no estaba tranquila. Sus ojos recorrieron el patio, deteniéndose en la cerca rota, en la vara caída, en la sangre que brillaba en el cuello de Raúl. Se puso de pie, sacando su teléfono con manos temblorosas. «Voy a llamar a la policía», dijo, más para sí misma que para mí. Pero antes de que marcara, se acercó al cuerpo de Raúl y notó algo. Una marca en su cuello, no un rasguño cualquiera, sino algo preciso, como si unas garras pequeñas hubieran dibujado un símbolo. «Esto no lo hiciste tú, ¿verdad?», me susurró, su voz llena de dudas. No pude responder, pero mi mirada se desvió hacia la oscuridad, más allá de la cerca. El olor metálico seguía allí, flotando como un fantasma. Algo se movió entre los arbustos, un crujido apenas audible, pero suficiente para erizarme el pelaje. Clara no lo notó, ocupada con el teléfono, pero yo sí. Mis ojos buscaron en la penumbra, y por un segundo, creí ver algo, un par de ojos brillantes, no humanos, observándome desde las sombras. La llamada de Clara rompió el momento. «Sí, necesito una ambulancia, y policía. Hay un hombre desmayado en mi patio. No sé qué pasó, pero, está herido». Su voz temblaba, pero no se quebró. Colgó y se arrodilló a mi lado, abrazándome con fuerza. «Todo va a estar bien, Sombra», dijo, pero no sonaba convencida. El sonido de sirena se acercaba, un lamento que cortaba la noche. El patio, mi refugio, ya no era seguro. Algo había cambiado, algo que no podía nombrar. Mientras las luces de las patrullas bañaban la casa, olfateé el aire una vez más. El olor metálico estaba allí, mezclado con algo nuevo, algo vivo, algo que no era Raúl, ni Clara, ni yo. Y supe, en lo más profundo de mi instinto, que lo que había pasado esta noche era solo el comienzo. La noche se había tragado el barrio, y el patio de Clara, iluminado ahora por las luces intermitentes de las patrullas, parecía un escenario roto. El aire olía a gasolina, sudor y algo más, ese rastro metálico que aún me erizaba el pelaje. Yo, Sombra, estaba confinado en la cocina, con la puerta cerrada y el suelo frío bajo mis patas. Desde allí, escuchaba las voces humanas, agudas, nerviosas, cortadas por el crepitar de las radios policiales. Pero mi mente no estaba con ellos. Estaba en el patio, en el momento en que Raúl cayó, en el grito que no era mío, en la sangre que no olía a mí. Algo había pasado, algo que mi instinto no podía descifrar, y eso me mantenía alerta, con las orejas erguidas y el rabo rígido. A través de la rendija bajo la puerta,
veía las sombras de los humanos moviéndose. Clara estaba allí, su voz temblorosa pero firme, defendiendo mi inocencia. No, mi perro no es agresivo, decía, mientras un oficial, con un tono que olía a desconfianza, insistía en revisar el patio. Señora, un hombre está herido. Hay sangre. Tenemos que considerar todas las posibilidades. La palabra, perro, sonaba en su boca como una acusación, y cada vez que la pronunciaba, mi corazón latía más fuerte. No entendía sus reglas, sus leyes, pero sabía lo que significaba el miedo en la voz de Clara. Ella estaba luchando por mí, mis recuerdos de la noche eran fragmentos, como hojas arrancadas por el viento. Recordaba la vara de Raúl, el brillo de sus ojos, el olor a rabia que desprendía. Luego, el grito, el golpe sordo de su cuerpo contra el césped, y esa marca en su cuello, como si algo pequeño y afilado lo hubiera tocado. No fui yo. Mis colmillos estaban limpios, mi pelaje libre de sangre. Pero había algo más, una presencia que no podía nombrar. Un aroma a pelo mojado, a tierra removida, a algo vivo que se movió en las sombras. Mientras los humanos hablaban, mi nariz buscaba ese rastro, pero la cocina olía solo a detergente y a la ansiedad de Clara, a fura, el patio estaba revuelto. Los oficiales pisoteaban el césped, rompiendo ramitas y dejando huellas en la tierra húmeda. Encontraron la vara de Raúl, la cerca rota, y un rastro de sangre que se perdía en la oscuridad. Esto no parece un ataque de perro, dijo una voz femenina, más joven, con un tono que sonaba a curiosidad. Las marcas son demasiado precisas. Clara aprovechó para insistir, les dije, Sombra no hizo esto. Él solo ladraba, como siempre. Pero el oficial mayor, un hombre con olor a tabaco y cansancio, no estaba convencido. Vamos a llevar al perro para observación. Por seguridad, esas palabras me golpearon como un trueno. Observación. Jaulas. Lugares fríos donde los perros como yo desaparecían. Mis patas temblaron, y un gemido escapó de mi garganta. Clara lo oyó desde el patio y corrió a la cocina, abriendo la puerta con tanta fuerza que el picaporte golpeó la pared. No se lo van a llevar, exclamó, arrodillándose a mi lado. Sus manos me rodearon, cálidas, con ese olor a lavanda que siempre me calmaba. Pero su corazón latía rápido, y sus ojos brillaban con lágrimas que no caían. Sombra no hizo nada malo, susurró, más para sí misma que para los oficiales que la seguían. El hombre de tabaco se acercó, con una linterna que iluminó mi rostro. Mis ojos ámbar reflejaron la luz, y él dio un paso atrás, como si mi mirada lo incomodara. Señora, es protocolo. Un hombre está en el hospital. Si el perro es peligroso, no podemos arriesgarnos. Clara se puso de pie, bloqueando la entrada a la cocina. Entonces déjenme ir con él. No lo van a encerrar solo. Su voz era un gruñido, y por un momento, me pareció que ella también tenía colmillos. Mientras discutían, mis pensamientos retrocedieron a las noches en las calles, antes de Clara. Había sido un cachorro flaco, con el pelaje lleno de pulgas, buscando comida en basureros y esquivando patadas. Una vez, protegí a un niño de un perro rabioso, y recibí mordidas que dejaron cicatrices bajo mi pelaje. Los humanos me llamaron héroe, pero luego me abandonaron. Clara fue diferente. Ella me vio, no como un chucho, sino como un amigo. Ahora, su lucha por mí era lo único que me mantenía anclado. Un nuevo sonido interrumpió la escena. Pasos lentos, acompañados por el golpeteo de un bastón. Era don Esteban, el anciano que vivía al final de la calle. Su olor a tabaco de pipa y linimento llenó la cocina. Clara, niña, déjame hablar, dijo, con una voz que sonaba a madera vieja. Los oficiales lo miraron con recelo, pero él no se inmutó. Este perro no atacó a nadie. Raúl no es una víctima. Busquen en sus antecedentes. Ese hombre tiene un historial más largo que mi vida. Los oficiales intercambiaron miradas. La mujer joven sacó una tablet y comenzó a teclear. Tiene razón, dijo tras un momento. Raúl Mendoza. Arrestos por violencia doméstica, peleas en bares, incluso una orden de restricción que venció hace 2 años. El hombre de tabaco frunció el ceño, pero no dijo nada. Clara aprovechó el silencio.
¿Lo ven? Él entró a mi casa, con una vara. Sombra solo se defendió. Pero sus palabras no eran del todo ciertas, y ella lo sabía. Yo no me defendí. Algo más lo detuvo. Don Esteban se acercó a mí, inclinándose con dificultad. Sus ojos, nublados por la edad, me estudiaron con una intensidad que me hizo estremecer. Tú eres especial, ¿verdad?, murmuró, tan bajo que solo yo lo oí. Luego, se volvió hacia Clara. Este barrio no es lo que parece, niña. Hay cosas que no se ven a simple vista. Cuida a este perro. Lo vas a necesitar. Sus palabras flotaron en el aire, pesadas, como si supiera más de lo que decía. Los oficiales decidieron no llevarme esa noche, pero dejaron una advertencia: si Raúl presentaba cargos, habría una investigación. Clara asintió, con la mandíbula apretada, y cerró la puerta tras ellos. El silencio volvió, pero no era tranquilo. Era el tipo de silencio que precede a una tormenta. Clara se sentó en el suelo de la cocina, abrazándome. No sé qué pasó, Sombra, pero no voy a dejar que te hagan daño, dijo, su voz rota por el cansancio. Sus manos temblaban mientras acariciaba mi pelaje, y sentí su miedo, tan grande como el mío. Don Esteban no se fue. Se quedó en el umbral, mirando el patio a través de la ventana. Clara, revisa el patio mañana, con luz. Hay algo que no me gusta. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, Esteban? Él solo negó con la cabeza. Cosas viejas. Historias que los jóvenes no creen. Pero este perro, él sabe. Antes de irse, sacó algo de su chaqueta, un collar de cuero gastado, con símbolos tallados que parecían brillar bajo la luz de la luna. Guarda esto. No lo uses aún. Pero guárdalo. Clara lo tomó, confundida, y lo dejó sobre la mesa. Cuando don Esteban se fue, Clara cerró todas las puertas y ventanas, como si pudiera mantener el peligro afuera. Me llevó al sofá, algo que nunca hacía, y se acurrucó a mi lado. Vamos a superar esto, ¿verdad?, susurró. Quise responder, lamer su mano, pero mi mente estaba en otro lugar. El collar en la mesa olía a algo antiguo, a tierra y sangre, como el rastro en el patio. Y las palabras de don Esteban resonaban en mí: él sabe. Esa noche, mientras Clara dormía, me acerqué a la ventana. La luna iluminaba el patio, y el césped parecía un mar de sombras. Entonces lo vi. Un par de ojos brillando en la oscuridad, más allá de la cerca. No eran humanos. No eran de Raúl. Eran ojos de cazador, fijos en mí, como si esperaran algo. Mi pelaje se erizó, y un gruñido bajo escapó de mi garganta. Los ojos parpadearon una vez y desaparecieron, pero el olor metálico volvió, más fuerte que nunca. Clara se movió en el sofá, murmurando en sueños. No la desperté. Pero supe, con la certeza de mi instinto, que lo que había comenzado en el patio no había terminado. Algo nos observaba, algo que no era de este mundo. Y yo, Sombra, estaba en el centro de todo. El amanecer trajo un silencio inquieto al barrio, como si la noche hubiera dejado un peso que nadie podía nombrar. Yo, Sombra, estaba acostado en el suelo de la sala, con la cabeza apoyada en las patas, pero mis ojos no se apartaban de la ventana. El patio, bañado por una luz grisácea, parecía un campo de batalla, la cerca rota, el césped pisoteado, y un rastro de sangre seca que marcaba el lugar donde Raúl había caído. El olor metálico seguía allí, flotando como un recuerdo que se negaba a desvanecerse. Clara dormía en el sofá, con el rostro tenso incluso en sueños. Su mano descansaba sobre mi lomo, un ancla que me mantenía en este mundo, pero mi instinto me decía que el peligro no se había ido. El collar que don Esteban dejó estaba sobre la mesa, su cuero gastado brillando bajo un rayo de sol que se colaba por la cortina. Olía a tierra antigua, a algo que había estado enterrado mucho tiempo. No me gustaba. Cada vez que mi nariz se acercaba, un escalofrío recorría mi espina, como si el collar tuviera una voz que susurraba en un idioma que no entendía. Pero no podía ignorarlo. Era parte de lo que pasó en el patio, parte de esos ojos que me observaron desde la oscuridad. Clara se despertó con un sobresalto, como si hubiera oído algo que yo no capté. Sus ojos, rojos por el cansancio,
buscaron los míos. Sombra, ¿estás bien?, murmuró, acariciando mi cabeza. Su voz temblaba, pero había una fuerza en ella, una determinación que me recordaba por qué la seguía. Se levantó, mirando el patio con una mezcla de miedo y curiosidad. Voy a revisar todo antes de que vuelvan, dijo, refiriéndose a los oficiales que habían prometido regresar. Pero su mirada se detuvo en el collar, y frunció el ceño. ¿Qué demonios es esto, Esteban?, susurró, tomándolo con cuidado, como si pudiera morderla. El hospital donde llevaron a Raúl estaba a pocos kilómetros, pero su sombra seguía sobre nosotros. Clara decidió ir, no por compasión, sino para entender qué había pasado. Me dejó en la casa, con la puerta de la cocina cerrada y un tazón de agua que no toqué. Vuelvo pronto, Sombra. Quédate tranquilo, dijo, pero su olor a ansiedad me decía que no estaba segura de nada. Cuando el sonido de su auto se desvaneció, me acerqué a la ventana. El barrio estaba demasiado quieto, como si los pájaros supieran algo que los humanos ignoraban. Mis recuerdos volvieron, no a la noche anterior, sino a los días en las calles, antes de Clara. Era un cachorro entonces, flaco y asustado, con el pelaje pegajoso por la mugre. Sobrevivía robando comida de basureros y durmiendo bajo autos abandonados. Una vez, en un callejón, vi a un niño acorralado por un perro rabioso, con los ojos inyectados y la baba cayendo. No sé por qué lo hice, pero me interpuse. Los colmillos del otro perro se hundieron en mi lomo, y el dolor fue como fuego, pero el niño escapó. Los humanos me llamaron héroe, me dieron comida por un día, pero luego me dejaron atrás. Las cicatrices bajo mi pelaje eran un mapa de esas traiciones. Clara fue la primera que no me abandonó, y ahora, encerrado en su cocina, sentía que le estaba fallando. En el hospital, Clara encontró a Raúl despierto, pero no era el hombre que conocía. Estaba pálido, con los ojos hundidos, como si algo lo hubiera vaciado. No recuerdo nada, dijo, su voz rasposa, cuando Clara le preguntó qué hacía en su patio. Pero había miedo en sus palabras, y sus manos temblaban al tocar la venda en su cuello. Vi colmillos, y algo más. No era tu perro. Era otra cosa. Clara frunció el ceño, sintiendo un nudo en el estómago. Raúl, entraste a mi casa con una vara. Ibas a lastimar a Sombra, ¿por qué? Él desvió la mirada, murmurando algo sobre los ladridos, pero no sonaba convencido. Clara notó la marca bajo la venda, no era un mordisco, sino un corte preciso, como si alguien hubiera grabado un símbolo en su piel. De vuelta en casa, Clara me encontró junto a la puerta, con el rabo bajo y un gemido suave. No sé qué está pasando, Sombra, dijo, arrodillándose. Sus manos revisaron mi pelaje, buscando heridas que no existían. Pero su atención se desvió al patio, donde la luz del mediodía revelaba detalles que la noche había escondido. La cerca no solo estaba rota, había marcas de garras, pequeñas pero profundas, como si algo hubiera trepado. El césped estaba revuelto, con huellas que no eran humanas ni mías. Y cerca de la vara de Raúl, había un hueso pequeño, tallado con los mismos símbolos del collar. Clara lo recogió, con el rostro pálido. Esto no es normal, susurró, girando el hueso entre sus dedos. Fue entonces cuando don Esteban apareció, sin anunciar, como si supiera que lo necesitábamos. Su bastón golpeaba el suelo con un ritmo lento, y su olor a tabaco de pipa llenó el patio. Te dije que revisaras con luz, dijo, mirando las huellas. Clara le mostró el hueso, y los ojos del anciano se entrecerraron. Esto es viejo, niña. Más viejo que este barrio. Sentados en la cocina, con el collar y el hueso sobre la mesa, don Esteban habló. Su voz era baja, como si temiera que alguien más escuchara. Hace mucho, este lugar no era casas y calles. Era un bosque, y los perros que vivían aquí no eran como los de ahora. Eran guardianes, ligados a algo más grande. Había un pacto, ellos protegían a los humanos, y los humanos los respetaban. Pero alguien rompió ese pacto, y desde entonces, cosas extrañas pasan. Clara lo miró, incrédula. ¿Guardianes? ¿Estás diciendo que Sombra? Esteban negó con la cabeza. No lo sé. Pero ese collar no está aquí por casualidad. Y lo que le pasó a Raúl no fue un accidente. Yo escuchaba,
aunque no entendía todo. Las palabras humanas eran complicadas, pero el tono de Esteban me ponía nervioso. Sus ojos se fijaban en mí, como si buscara algo en mi mirada ámbar. Este perro sabe más de lo que crees, dijo, y un escalofrío me recorrió. Quise ladrar, moverme, pero mis patas estaban clavadas al suelo. El collar parecía vibrar, aunque nadie más lo notaba. Esa tarde, un oficial volvió. Era la mujer joven de la noche anterior, con un cuaderno en la mano. Señora Mendoza, Raúl no va a presentar cargos, por ahora. Pero hay presión. Los vecinos están nerviosos. Dicen que su perro es peligroso. Clara apretó los puños. Sombra no hizo nada. Raúl entró a mi casa. Él es el problema. La oficial suspiró. Lo entiendo, pero si hay más incidentes, tendremos que tomar medidas. Podrían ordenar que lo sacrifiquen. La palabra cayó como un golpe, y Clara palideció. Yo no entendía, sacrificar, pero el miedo en su rostro me dijo todo. Cuando la oficial se fue, Clara se derrumbó en una silla, con las manos en la cara. No voy a dejar que te hagan daño, Sombra, dijo, pero su voz estaba rota. Don Esteban, que no se había ido, puso una mano en su hombro. Encuentra el origen de ese collar, Clara. Es la única manera. Luego, me miró una vez más. Y cuídalo. Algo lo está buscando. Esa noche, mientras Clara buscaba en internet sobre símbolos antiguos, yo me acerqué al collar. Lo olfateé, y una imagen cruzó mi mente, un lobo gris, con ojos que brillaban como la luna, parado en un bosque oscuro. Su voz, grave y antigua, resonó en mi cabeza: eres el próximo. Me aparté, con el corazón acelerado, y miré a Clara. Ella no lo vio, pero yo sí. El lobo estaba en el patio, su silueta apenas visible bajo la luz de la luna. Y entonces, desde algún lugar del barrio, un aullido lejano rompió el silencio. Mis instintos respondieron antes de que pudiera detenerlos, y un aullido salió de mi garganta, profundo, como si hubiera estado guardado toda mi vida. Clara dejó caer su teléfono, mirándome con los ojos muy abiertos. Sombra, ¿qué fue eso?, susurró. Pero yo no podía responder. Solo sabía que el lobo me había encontrado, y que el collar, el patio, y esos ojos en la oscuridad eran parte de algo mucho más grande. Algo que me reclamaba. La noche envolvía el barrio como un manto, y el aire olía a lluvia inminente, a tierra húmeda y a algo más, ese rastro metálico que no me dejaba en paz. Yo, Sombra, estaba inquieto, con las patas temblando y el pelaje erizado. Clara dormía en su habitación, agotada por los eventos de los últimos días, pero yo no podía cerrar los ojos. El collar, guardado ahora en un cajón de la cocina, parecía susurrar, aunque nadie más lo oía. Sus símbolos tallados brillaban en mi mente, conectados al aullido que había escapado de mi garganta la noche anterior, un sonido que no sabía que llevaba dentro. Y luego estaba el lobo gris, esa figura que vi en el patio, con ojos que no eran de este mundo. Me reclamaba, y mi instinto me decía que no podía ignorarlo. Clara había pasado el día investigando el collar, buscando en internet y hojeando libros viejos que don Esteban le prestó. Los símbolos, según ella, parecían antiguos, quizás indígenas, pero no encontraba nada concreto. Esto no tiene sentido, murmuró, frustrada, mientras tomaba notas en un cuaderno. Yo la observaba desde el suelo, sintiendo su ansiedad como si fuera mía. Pero mi atención estaba en el patio, donde las huellas y el hueso tallado seguían sin explicación. Algo me llamaba, un impulso que no podía resistir. Necesitaba respuestas, y el barrio, con sus callejones oscuros y su parque abandonado, parecía guardarlas. Esa noche, mientras Clara dormía, encontré mi oportunidad. La puerta trasera estaba entreabierta, un descuido suyo tras revisar el patio. El olor a césped mojado y asfalto me golpeó, y mis patas se movieron antes de que mi mente lo decidiera. Salté la cerca rota, con el corazón latiendo fuerte, y corrí hacia la calle. El barrio estaba silencioso, pero no tranquilo. Las farolas parpadeaban, y las sombras de los árboles parecían moverse solas. Mi olfato captó el rastro metálico, mezclado con algo vivo, algo que me guiaba hacia el parque al final del vecindario. El parque era un lugar olvidado, con columpios oxidados y un césped que crecía salvaje.
Los humanos lo evitaban de noche, pero los perros sabíamos que escondía cosas. Mientras corría entre los arbustos, el olor se intensificó, y encontré huellas frescas en la tierra, no humanas, no mías. Eran pequeñas, precisas, como las garras que marcaron la cerca. Mi pelaje se erizó, pero seguí adelante, atraído por un instinto que no entendía. En el centro del parque, bajo un roble torcido, encontré algo, un hueso, más grande que el del patio, tallado con los mismos símbolos del collar. Lo olfateé, y una imagen cruzó mi mente, el lobo gris, parado en un claro, con la luna brillando detrás. Encuentra el origen, dijo su voz, grave y antigua, un ruido me sacó del trance. Pasos humanos, pesados, acercándose. El olor a sudor rancio y alcohol me golpeó como un golpe. Raúl. Estaba vivo, fuera del hospital, y venía hacia el parque. Su figura apareció entre los árboles, con una linterna que cortaba la oscuridad. Sus ojos, inyectados de rabia, buscaban algo, y supe que ese algo era yo. Te vi, maldito chucho, gruñó, sosteniendo una vara nueva, más gruesa que la anterior. No vas a escapar esta vez. Mi instinto me gritó que corriera, pero mis patas se clavaron al suelo. No era solo Raúl. Había algo más, un movimiento en las sombras, un parpadeo de ojos que no eran suyos. Corrí, no hacia la calle, sino más profundo en el parque, donde los árboles se volvían más densos. Raúl me siguió, maldiciendo, su linterna iluminando el camino. Pero el parque no era solo un lugar. Era un laberinto, y yo conocía sus secretos mejor que él. Me escondí tras un tronco caído, con el corazón acelerado, escuchando sus pasos torpes. Entonces, el olor metálico volvió, más fuerte, y un gruñido bajo resonó a mi alrededor. No era mío. Raúl se detuvo, su linterna temblando. ¿Quién está ahí?, gritó, pero su voz estaba rota por el miedo. Lo que pasó después fue rápido, como un relámpago. Una sombra enorme, más grande que cualquier perro, cruzó el camino. No la vi claramente, pero sentí su presencia, pesada, como si el aire mismo se doblara bajo su peso. Raúl gritó, la linterna cayó, y el sonido de ramas rotas llenó el parque. Me quedé inmóvil, con el pelaje erizado, mientras el olor a sangre fresca se mezclaba con el metálico. Cuando el silencio volvió, Raúl estaba en el suelo, vivo pero temblando, con la vara rota a su lado. La sombra había desaparecido, pero sus ojos, esos ojos de cazador, me miraron desde la oscuridad antes de desvanecerse. No me quedé a investigar. Corrí de vuelta a casa, con el hueso tallado en la boca, sintiendo el peso de lo que había visto. Salté la cerca y entré por la puerta trasera, dejando el hueso en el patio. Clara seguía dormida, ajena a mi aventura. Me acurruqué a su lado, temblando, pero el sueño no llegó. La imagen del lobo gris y la sombra en el parque giraban en mi mente, y el aullido que había soltado la noche anterior resonaba como una advertencia. A la mañana siguiente, Clara encontró el hueso en el patio. Su rostro palideció al verlo, y sus manos temblaron mientras lo comparaba con el collar. Sombra, ¿de dónde sacaste esto?, susurró, pero yo solo la miré, con el rabo bajo. Llamó a don Esteban, que llegó con su bastón y su olor a tabaco de pipa. Cuando vio el hueso, sus ojos se oscurecieron. Esto es parte del pacto, dijo, sentándose en la cocina. El collar, los huesos, las marcas, son señales. Este barrio está ligado a algo antiguo, Clara. Un guardián protegía este lugar, un perro, pero no como los que conocemos. Alguien lo traicionó, y desde entonces, el equilibrio está roto. Clara frunció el ceño, incrédula. ¿Un guardián? ¿Estás diciendo que sombra? Esteban negó con la cabeza. No lo sé. Pero él está involucrado. Mira sus ojos. No son los de un perro común. Sus palabras me golpearon, aunque no las entendía del todo. Clara me acarició, pero su mano temblaba. No quiero perderlo, Esteban. La policía ya lo está vigilando. Si encuentran este hueso, pensarán que es una prueba contra él. El anciano asintió, pensativo. Entonces guárdalo. Y mantén a Sombra cerca. Lo que está pasando no es solo sobre Raúl. Hay algo más,
algo que no vemos. Esa tarde, Clara recibió una llamada. Era la oficial joven, con noticias inquietantes. Raúl está en el hospital otra vez. Dice que lo atacaron en el parque, pero no hay testigos. Está hablando de un perro, y de algo más grande. Está muy alterado. Clara palideció, mirando el hueso y el collar. Sombra no salió anoche, mintió, con la voz firme. Pero cuando colgó, sus ojos se encontraron con los míos, y supe que no estaba segura. Había sangre en mi pelaje, no mucha, pero suficiente para que ella lo notara. No era mía, ni de Raúl. Era de algo más. Clara se arrodilló, limpiando mi pelaje con un paño húmedo. ¿Qué está pasando, Sombra?, susurró, con lágrimas en los ojos. Quise responder, lamer su mano, pero mi mente estaba en el parque, en la sombra que me había salvado. Don Esteban, que no se había ido, miró por la ventana. El pacto está despertando, dijo, casi para sí mismo. Y alguien, o algo, no está contento. Esa noche, mientras Clara cerraba todas las puertas, yo me quedé junto a la ventana. El barrio estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era el silencio de un cazador esperando. Y entonces, desde el parque, un gruñido bajo resonó, no humano, no mío. Mis ojos buscaron en la oscuridad, y allí estaban, esos ojos de cazador, brillando como la luna, mirándome desde el otro lado de la cerca. Pero esta vez, no estaban solos. Otra sombra se movió, más grande, más pesada, y un olor a sangre fresca llenó el aire. Mi corazón se aceleró, y supe que, fuera lo que fuera, venía por mí. El alba llegó envuelta en una niebla espesa que se pegaba al suelo como un aliento frío. El barrio parecía contener la respiración, y yo, Sombra, estaba inquieto, con las patas temblando y el pelaje erizado. El olor metálico que había perseguido desde la noche del ataque de Raúl seguía en el aire, mezclado ahora con un rastro de miedo humano. Clara estaba en la cocina, con ojeras marcadas y el collar de cuero sobre la mesa, sus símbolos tallados brillando bajo la luz tenue de una lámpara. El hueso que traje del parque estaba escondido en una caja bajo el fregadero, pero su presencia pesaba, como si tuviera ojos que me observaran desde las sombras. Clara no había dormido bien. Sus manos temblaban mientras preparaba café, y su mirada se desviaba constantemente hacia mí. No sé cómo vamos a salir de esto, Sombra, murmuró, con la voz rota por la fatiga. La noticia del segundo incidente con Raúl en el parque se había extendido como fuego. Los vecinos, que antes solo susurraban, ahora hablaban abiertamente. Ese perro es un peligro, decían, y sus palabras llegaban a la casa como un eco venenoso. La prensa local había publicado un artículo, con una foto borrosa de mi tomada desde la calle, y el titular era un cuchillo, ¿perro asesino en el barrio? Clara lo leyó en su teléfono, y su rostro se endureció. No es justo, dijo, arrojando el teléfono sobre la mesa. Tú no hiciste nada, pero yo sabía que algo estaba pasando, algo que iba más allá de Raúl y sus varas. La sombra en el parque, los ojos de cazador, el lobo gris que hablaba en mis sueños, todo estaba conectado al collar, al hueso, al pacto que don Esteban mencionó. Mi instinto me gritaba que corriera, que buscara respuestas, pero Clara me necesitaba aquí. Su olor a lavanda estaba teñido de desesperación, y cada vez que me miraba, veía en sus ojos una mezcla de amor y miedo. El día trajo más problemas. Una camioneta de control animal se estacionó frente a la casa, y dos hombres con uniformes grises bajaron, con redes y jaulas en las manos. Clara salió al porche, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. No tienen derecho a entrar, dijo, bloqueando la puerta. El hombre mayor, con un bigote canoso y olor a tabaco, mostró un papel. Señora, tenemos una orden. El perro debe ser evaluado. Hay denuncias. Clara leyó el documento, y su rostro palideció. Esto es por Raúl, ¿verdad? Él los mandó. El hombre no respondió, pero su silencio fue suficiente. Mientras discutían, yo me quedé en la sala, con las orejas erguidas y el corazón acelerado. El olor de los hombres era hostil, como el de los humanos que me perseguían en las calles cuando era cachorro. Quise gruñir, mostrar los colmillos, pero Clara me había enseñado a no hacerlo. Sombra, quédate, dijo, sin mirarme, pero su voz temblaba.
Entonces, una voz familiar cortó la tensión. «Dejen a esa mujer en paz». Era don Esteban, caminando con su bastón, su figura frágil pero imponente. Los hombres lo miraron con desdén, pero él no se inmutó. «Ese perro no es el problema. Busquen al verdadero culpable. Raúl Mendoza no es una víctima, y ustedes lo saben». El anciano tenía una forma de hablar que hacía dudar incluso a los más seguros. Los hombres intercambiaron miradas, y el mayor gruñó. «Volveremos, señora. No puede ignorar la orden». Se fueron, pero la amenaza quedó en el aire, como un olor rancio que no se disipa. Clara se derrumbó en el sofá, abrazándome con fuerza. «No voy a dejar que te lleven, Sombra», susurró, pero sus lágrimas mojaron mi pelaje. Yo lamí su mano, tratando de consolarla, pero mi mente estaba en otro lugar. El lobo gris había vuelto en mis sueños, su voz resonando: «El pacto está roto. Debes protegerla, aunque cueste todo». Don Esteban no se fue. Se sentó en la cocina, con una taza de café que no tocó, y habló con Clara en voz baja. «El collar es la clave», dijo, señalando el cuero gastado. «Pertenece a los guardianes, perros que protegían este lugar hace siglos. Pero alguien los traicionó, y el equilibrio se rompió. Lo que le pasó a Raúl no fue casualidad. Algo lo castigó». Clara frunció el ceño, incrédula. «¿Algo? ¿Qué, Esteban? ¿Un fantasma? Esto es una locura». Él negó con la cabeza. «No es un fantasma. Es un espíritu, un guardián que no descansa. Y Sombra está ligado a él». Yo escuchaba, aunque las palabras humanas eran un rompecabezas. Pero sentía la verdad en las palabras de Esteban. El collar no era solo un objeto. Era una cadena, un lazo que me ataba a algo más grande. Y el lobo gris, con sus ojos de luna, era parte de eso. En mi sueño, me había mostrado un bosque oscuro, con árboles que susurraban y un altar de piedra cubierto de sangre. «Sacrificio», dijo, y la palabra me hizo temblar. No quería entenderla, pero mi instinto sabía lo que significaba. Esa noche, la tensión en el barrio creció. Vecinos se reunían en la calle, susurrando, mirando la casa de Clara con ojos acusadores. Alguien dejó una nota en la puerta: «Saca a ese perro o lo haremos nosotros». Clara la arrugó, con la mandíbula apretada, pero no pudo ocultar su miedo. Llamó a don Esteban, y juntos revisaron el patio, buscando más pistas. Encontraron otra huella, más profunda, como si algo pesado hubiera pisado la tierra. «Esto no es de un perro», dijo Esteban, tocando la marca con su bastón. Clara lo miró, con el rostro pálido. «Entonces, ¿qué es?». El anciano no respondió, pero sus ojos se encontraron con los míos, y sentí un peso en el pecho. «Guarda el collar, Clara. Y no dejes a Sombra solo». Ella asintió, pero su determinación estaba debilitándose. El mundo humano, con sus reglas y sus jaulas, nos estaba acercando. Y Raúl, desde su cama en el hospital, no se rendía. Había hablado con la prensa, diciendo que yo era un monstruo, que algo sobrenatural me controlaba. Sus palabras, aunque absurdas, alimentaban el miedo de los vecinos. Cuando la noche cayó, Clara cerró todas las puertas y ventanas, como si pudiera mantener el peligro afuera. Pero el peligro ya estaba aquí. Mientras ella revisaba su teléfono, buscando abogados que pudieran ayudarme, un ruido vino del patio. Un golpe seco, como si algo hubiera caído. Clara se levantó, con una linterna en la mano, pero yo me adelanté, gruñendo bajo. El olor metálico estaba de vuelta, mezclado con algo nuevo: sudor, alcohol y rabia. Raúl estaba en el patio, con una linterna y un arma en la mano, su rostro torcido por el odio. «Sé que estás ahí, perro del demonio», gritó, apuntando al azar. Clara abrió la puerta, con el corazón acelerado. «Raúl, sal de mi casa», exclamó, pero él la ignoró, avanzando hacia mí. «Esto termina ahora», dijo, levantando el arma. Yo me preparé para saltar, no por valentía, sino por instinto. Clara era mi mundo, y no dejaría que la lastimara. Entonces, todo cambió. Las luces de la casa se apagaron, sumiendo el patio en la oscuridad. Un gruñido profundo, no mío,
resonó desde los arbustos, y Raúl se congeló, con los ojos muy abiertos. La linterna cayó de su mano, iluminando el césped con un brillo débil. Algo se movió, rápido, demasiado rápido para ser humano. Raúl gritó, y el arma disparó al aire, un estruendo que hizo temblar el barrio. Clara me agarró, tirándome hacia la casa, pero yo no podía apartar la mirada. En la penumbra, vi la sombra, más grande que antes, con ojos que brillaban como brasas. No era el lobo gris. Era algo más, algo que olía a sangre y venganza. Cuando las luces volvieron, Raúl estaba en el suelo, temblando, con el arma a metros de distancia. No estaba herido, pero su rostro era una máscara de terror. Clara cerró la puerta, con el teléfono en la mano, marcando a la policía. Pero yo no podía moverme. El gruñido seguía en mis oídos, y el olor metálico llenaba el patio. La sombra había desaparecido, pero su presencia seguía allí, observándome, esperando. La oscuridad del patio se había roto con el destello del disparo, pero el silencio que siguió era más pesado, como si el mundo contuviera el aliento. Yo, Sombra, estaba pegado al suelo de la cocina, con el pelaje erizado y el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en las orejas. Clara me sostenía con fuerza, su cuerpo temblando contra el mío, mientras el olor a pólvora y sangre fresca llenaba el aire. Raúl yacía en el césped, no herido, pero con los ojos desorbitados, murmurando palabras incoherentes sobre ojos en la oscuridad. La sombra que lo había derribado, esa presencia que no era el lobo gris ni ningún animal que conociera, había desaparecido, pero su rastro seguía en el patio, un aroma metálico mezclado con tierra removida y algo antiguo, algo que no pertenecía a este mundo. Clara cerró la puerta de un golpe, con el teléfono apretado en la mano. «Policía, ahora», gritó al marcar, su voz quebrada pero firme. Mientras hablaba, sus ojos no se apartaban del patio, donde la linterna de Raúl seguía tirada, iluminando un trozo de césped pisoteado. Yo quería moverme, olfatear, entender qué había pasado, pero el miedo de Clara me mantenía anclado. Su olor a lavanda estaba casi ahogado por la ansiedad, y sus manos, al acariciarme, temblaban. «Sombra, quédate conmigo», susurró, como si temiera que yo también desapareciera en la noche. Los minutos se arrastraron hasta que las sirenas cortaron el silencio. Las luces de las patrullas bañaron la casa, y los vecinos, atraídos por el disparo, se amontonaban en la calle, susurrando. La oficial joven de días anteriores entró primero, con una linterna que iluminó el rostro pálido de Raúl. «Está en shock», dijo, arrodillándose junto a él. No hay heridas, pero algo lo asustó. El hombre de tabaco, su superior, miró el arma caída y luego a mí, con ojos que olían a desconfianza. «El perro otra vez», gruñó, pero Clara lo cortó. Sombra no salió de la casa. Raúl entró con un arma, intentó matarnos. Mientras los oficiales revisaban el patio, don Esteban llegó, su bastón golpeando el suelo con un ritmo lento. Su olor a tabaco de pipa y linimento cortó el aire cargado. «Te dije que esto no era solo sobre el perro», murmuró a Clara, ignorando a los policías. Ella lo miró, con el rostro tenso. «Esteban, no puedo más. Están diciendo que van a llevar a Sombra. Y ahora esto». Él puso una mano en su hombro, con una calma que no cuadraba con la escena. «No lo entregues aún. Hay algo que debemos encontrar». El patio, ahora iluminado por linternas policiales, era un caos. La cerca estaba más rota, con tablas astilladas como si algo pesado las hubiera golpeado. Las huellas de antes, esas garras pequeñas y precisas, se mezclaban con otras más grandes, profundas, que hicieron fruncir el ceño a la oficial joven. «Esto no es de un perro», dijo, tomando fotos con su teléfono. Clara aprovechó para insistir. «Les dije, Sombra no hizo nada. Algo más está pasando». Pero el hombre de tabaco no escuchaba. «Llevaremos al perro para observación». «Es la tercera vez que este hombre termina herido cerca de él», Clara se interpuso, con los ojos brillando de furia. «No lo toquen», gritó, pero su voz se quebró. Yo sentía su desesperación, y mi instinto me pedía protegerla, pero no podía moverme. Entonces, don Esteban habló, con una voz que parecía venir de otro tiempo. «Si se llevan al perro, no encontrarán al verdadero culpable. Busquen en el patio.
Hay algo que no han visto. Los oficiales lo miraron con escepticismo, pero la joven, intrigada, asintió. Está bien, revisaremos todo. Mientras los policías buscaban, Clara y Esteban se apartaron hacia la cocina. Él le susurró algo sobre el collar, y ella sacó el hueso tallado de la caja bajo el fregadero. Esto no puede ser casualidad, dijo, comparando los símbolos. Esteban asintió. Es un mensaje. El pacto está roto, y algo está tratando de restaurarlo, o destruirlo. Yo los observaba, con el pelaje erizado, sintiendo el peso de sus palabras. El lobo gris había hablado de sacrificio, y cada vez que miraba el collar, esa palabra resonaba en mi cabeza. La oficial joven volvió, con el rostro pálido. Encontramos algo, dijo, señalando el fondo del patio, cerca del árbol más viejo. Clara y Esteban la siguieron, y yo, a pesar de las órdenes de quedarme, me escabullí tras ellos. Bajo las raíces del árbol, escondido entre la tierra, había un agujero, no natural, sino excavado con precisión. La oficial iluminó el interior, revelando un túnel estrecho, con paredes de tierra húmeda y un olor que me hizo retroceder, sangre vieja, cuero podrido, y algo vivo, algo que aún respiraba. Clara se arrodilló, con la linterna temblando en su mano. ¿Qué es esto?, susurró. Esteban, por primera vez, parecía nervioso. Es un altar, dijo, tocando la tierra con su bastón. Los guardianes dejaron marcas como esta. Pero esto es más reciente. La oficial encontró algo en el túnel, un objeto pequeño, envuelto en tela sucia. Al abrirlo, reveló otro hueso, este con sangre seca y los mismos símbolos. Esto no es un juego, dijo, mirando a Clara. Necesitamos expertos. Mientras los oficiales discutían qué hacer, yo olfateé el túnel. El olor me golpeó, y una imagen cruzó mi mente, el lobo gris, parado en un claro, con un cráneo canino a sus pies. Cava, dijo su voz, y mis patas actuaron antes de que pudiera pensarlo. Arañé la tierra, ignorando las voces humanas, hasta que mis garras tocaron algo duro. Clara gritó mi nombre, pero no me detuve. Saqué un cráneo, pequeño, de un perro, con un collar idéntico al que Esteban había dado. Los símbolos brillaban, como si estuvieran vivos. El silencio que siguió fue absoluto. La oficial retrocedió, con la mano en su arma. Esteban se arrodilló, tocando el cráneo con reverencia. Es uno de ellos, murmuró. Un guardián. Clara, con lágrimas en los ojos, me abrazó. Sombra, ¿qué está pasando?, susurró. Pero yo no podía responder. El cráneo olía a muerte, pero también a algo más, algo que me conectaba a él. El lobo gris estaba cerca, lo sentía. Esa noche, los oficiales se llevaron el cráneo y el hueso, pero dejaron el túnel abierto, prometiendo volver con un equipo forense. Clara y Esteban se quedaron en la cocina, hablando en susurros. El pacto es real, dijo él. Y Sombra es parte de él. Pero alguien, hace mucho, mató a un guardián. Por eso el equilibrio está roto. Clara negó con la cabeza, desesperada. No quiero que Sombra pague por esto. No es justo. Esteban la miró, con una tristeza antigua en los ojos. A veces, el sacrificio no es justo. Pero es necesario. No pude dormir. Me quedé junto a la ventana, mirando el patio. El túnel parecía un ojo negro, observándome. Y entonces, lo vi. El lobo gris, no en un sueño, sino en el césped, su pelaje brillando bajo la luna. Sus ojos me encontraron, y su voz resonó en mi cabeza, clara como el agua: el próximo sacrificio eres tú. Mi pelaje se erizó, y un gruñido escapó de mi garganta. Clara se despertó, corriendo hacia mí. Sombra, ¿qué pasa?, preguntó, pero no podía explicarle. El lobo no estaba solo. Otra sombra se movió, más grande, con garras que rasgaban la tierra. No atacó, pero su presencia era una promesa. El túnel, el cráneo, el collar, todo conducía a mí. Y mientras Clara me abrazaba, con el corazón acelerado, supe que el pacto no me dejaría escapar. La noche estaba viva, y algo, o alguien, venía por nosotros. El cielo se había roto, y la tormenta descargaba su furia sobre el barrio,
con relámpagos que iluminaban el patio como destellos de un mundo roto. Yo, Sombra, estaba pegado a la ventana, con el pelaje empapado por el aire húmedo que se colaba por las rendijas. El túnel bajo el árbol, ahora cubierto por una lona que los oficiales habían dejado, parecía latir, como si respirara. El olor metálico, ese rastro que me perseguía desde la noche en que Raúl cayó, estaba más fuerte, mezclado con el aroma a tierra mojada y algo más, algo vivo, algo que me observaba desde la oscuridad. El lobo gris, con sus ojos de luna, había hablado en mi mente: el próximo sacrificio eres tú. Esas palabras eran un peso en mi pecho, un nudo que no podía deshacer. Clara estaba en la cocina, con el collar y los libros de don Esteban esparcidos sobre la mesa. Sus manos temblaban mientras tomaba notas, buscando respuestas en símbolos que no entendía. «Tiene que haber una manera de detener esto», murmuró, con la voz rota por el cansancio. Su olor a lavanda estaba casi apagado, reemplazado por un miedo que me dolía oler. Ella luchaba por mí, por nosotros, pero el mundo humano, con sus reglas y sus jaulas, nos estaba acercando. Los vecinos, alimentados por los titulares y las mentiras de Raúl, exigían que me llevaran. Y Raúl, desde su cama en el hospital, seguía avivando el fuego, diciendo que yo era un monstruo, un demonio con colmillos. Don Esteban llegó al amanecer, con su bastón chorreando agua y su rostro más pálido que nunca. «El túnel no es solo un altar», dijo, sentándose sin esperar invitación. «Es una puerta. Los guardianes la usaban para conectarse con el espíritu que protegía este lugar. Pero alguien la profanó, y ahora está despierta». Clara lo miró, con los ojos rojos. «¿Despierta? Esteban, no puedo seguir con estas historias. La policía quiere a Sombra. Si no encuentro una explicación, lo van a sacrificar». La palabra cortó el aire, y mi pelaje se erizó. No entendía, sacrificar, pero el dolor en la voz de Clara me decía todo. Yo no podía quedarme quieto. El lobo gris aparecía en mis sueños, su voz clara como el trueno: «Protégela. El precio es tuyo». Cada vez que cerraba los ojos, veía el bosque, el altar de piedra, el cráneo canino con el collar. Y la sombra, esa presencia más grande que el lobo, estaba siempre allí, acechando. No sabía qué quería, pero su olor estaba en el túnel, en el patio, en el aire mismo. Mientras Clara y Esteban hablaban, mis patas me llevaron al patio, bajo la lluvia. La lona del túnel estaba suelta, agitada por el viento, y el olor metálico me llamó. Quise cavar, buscar, pero un relámpago iluminó el cielo, y vi algo: el lobo gris, parado junto al árbol, su pelaje brillando como si la lluvia no lo tocara. No era un sueño. Estaba allí, real, con ojos que cortaban la tormenta. «Cava», dijo su voz en mi mente, y mis garras se hundieron en la tierra antes de que pudiera pensarlo. La lluvia me empapaba, pero no me detuve. Clara salió, gritando mi nombre, pero no la escuché. Mis patas encontraron algo duro, un hueso más, tallado con símbolos que brillaban bajo el agua. Lo saqué, y el lobo gris asintió, pero sus ojos eran tristes. «El sacrificio está cerca», dijo, y desapareció cuando un relámpago volvió a iluminar el patio. Clara me arrastró adentro, temblando de frío y furia. «Sombra, no puedes salir así», exclamó, pero al ver el hueso, se detuvo. Esteban lo tomó, con manos temblorosas. «Es otro mensaje», dijo. «El espíritu está reclamando lo que le quitaron». Clara negó con la cabeza, con lágrimas en los ojos. «No voy a dejar que se lleven a Sombra. No es un sacrificio». Pero Esteban no respondió, solo me miró, y supe que él también oía al lobo. El día trajo más problemas. Los vecinos, liderados por Raúl, que había salido del hospital, se reunieron frente a la casa. Sus voces eran un coro de rabia, exigiendo que me entregaran. «Ese perro es un peligro», gritaban, y alguien arrojó una piedra que rompió una ventana. Clara cerró las cortinas, con el corazón acelerado, pero no pudo ocultar el miedo. La camioneta de control animal volvió, esta vez con más hombres, y la oficial joven no estaba. El hombre de tabaco lideraba, con una orden firmada. «Señora, no hay opción. El perro viene con nosotros». Clara se interpuso, con los puños apretados. «No lo toquen», gritó,
pero los hombres avanzaron. Yo gruñí, mostrando los colmillos, no por valentía, sino por instinto. Clara era mi mundo, y no dejaría que me separaran de ella. Entonces, Raúl apareció, con el rostro torcido por el odio. Ese perro me atacó, acaben con él, exclamó, señalándome. La tormenta rugía, y el relámpago iluminó su rostro, mostrando una marca en su cuello, la misma que vi la primera noche. Todo pasó rápido. Uno de los hombres sacó una red, y yo salté, esquivándola. Clara gritó, intentando detenerme, pero Raúl se interpuso, levantando un palo. «Muere, maldito», gritó, pero antes de que el palo cayera, mis colmillos encontraron su brazo. No quería morder, pero el instinto era más fuerte. Raúl gritó, cayendo al césped, y la sangre llenó el aire. Los hombres me rodearon, y una red cayó sobre mí, pesada, apretada. Clara lloraba, golpeando a los hombres, pero no podían detenerlos. Me arrastraron a la camioneta, con la jaula oliendo a metal y miedo. Mientras me llevaban, vi a Clara correr tras la camioneta, empapada por la lluvia, gritando mi nombre. Esteban la sostenía, con el rostro pálido. El lobo gris apareció en mi mente, su voz clara: «El sacrificio ha comenzado». Quise aullar, pero la red me ahogaba. La tormenta rugía, y el túnel, ahora lejos, parecía llamarme. Pero no era el único que lo sentía. Desde el patio, un gruñido profundo resonó, no mío, no humano. Los hombres en la camioneta se miraron, nerviosos, y el conductor pisó el freno. «¿Qué fue eso?», preguntó, pero no había respuesta. La jaula se abrió, y me empujaron a un lugar frío, con suelo de cemento y olor a desinfectante. Era un refugio, lleno de jaulas y el eco de otros perros, sus ladridos cargados de desesperación. Me encerraron, y la puerta metálica sonó como un trueno. Estaba solo, separado de Clara, con el collar y el lobo gris como únicos compañeros en mi mente. Pero no estaba solo del todo. En la jaula de al lado, una perra flaca, con ojos nublados por la ceguera, me olfateó. «Eres uno de ellos», dijo, no con palabras, sino con un lenguaje que solo los perros entendemos. Un guardián, su nombre era Luna, y su voz era suave, como un susurro en la tormenta. «Los guardianes vinieron antes», dijo, mientras la lluvia golpeaba el tejado. «Protegían el barrio, pero los humanos los traicionaron. Ahora, el espíritu reclama sangre». Yo la miré, con el corazón acelerado. «¿El lobo gris?», pregunté, y ella asintió. «Él es el mensajero. Pero hay algo más, algo que no descansa. Te está buscando». Sus palabras eran un eco de mis sueños, y el miedo me hizo temblar. Mientras Luna hablaba, un relámpago iluminó el refugio, y vi algo en la ventana, ojos de cazador, brillando como brasas. No eran del lobo gris. Eran de la sombra, la presencia que había derribado a Raúl. Un gruñido resonó, y los otros perros se callaron, temblando en sus jaulas. Luna levantó la cabeza, ciega pero alerta. «Está aquí», dijo. Y entonces, el candado de mi jaula vibró, como si algo lo tocara desde afuera. La lluvia golpeaba el tejado del refugio como un tambor, y el aire estaba cargado de olores que me ponían los nervios en punta: metal oxidado, miedo canino, y ese rastro metálico que me seguía desde el patio de Clara. Yo, sombra, estaba encerrado en una jaula fría, con barrotes que olían a desinfectante y desesperación. Los ladridos de otros perros resonaban, un coro de soledad que me recordaba las noches en las calles, cuando era un cachorro flaco y asustado. Pero ahora no estaba solo. Luna, la perra ciega en la jaula vecina, me miraba con ojos nublados, como si pudiera verme a través de la oscuridad. Sus palabras sobre los guardianes, el pacto roto y el espíritu que reclamaba sangre seguían girando en mi cabeza, tan pesadas como el collar que Clara guardaba en casa. El relámpago que iluminó la ventana trajo consigo esos ojos de cazador, brillando como brasas en la noche. No eran los del lobo gris, mi guía en sueños, sino los de la sombra, esa presencia más grande, más antigua, que había derribado a Raúl. Un gruñido bajo vibró en el aire, y los perros del refugio se callaron, con los rabos bajos y el pelaje erizado. Luna levantó la cabeza, sus orejas temblando. «Está aquí», susurró,
no con palabras humanas, sino con ese lenguaje silencioso que solo los de nuestra especie entendemos. El candado de mi jaula vibró, como si unas garras invisibles lo tocaran, y mi corazón se aceleró. No sabía si era una amenaza o una promesa, pero supe que no podía quedarme encerrado. Fuera, Clara luchaba por mí. Había pasado el día organizando una protesta, con don Esteban a su lado, hablando con vecinos que aún confiaban en ella. Sombra no es un monstruo, decía, mostrando fotos mías en su teléfono, con mi cabeza apoyada en su regazo. Algunos la escuchaban, conmovidos por su voz rota, pero otros, envenenados por las palabras de Raúl, exigían mi sacrificio. Ese perro trae problemas, decían, y sus ojos olían a miedo y odio. Clara no se rendía. Encontró un abogado dispuesto a pelear contra la orden de control animal, pero el tiempo se agotaba. Cada hora que pasaba me acercaba más a un destino que no entendía. En el refugio, Luna me dio esperanza. He estado aquí meses, dijo, con su voz suave pero firme. Los humanos olvidan, pero nosotros no. Si eres un guardián, como creo, tienes que salir. El espíritu no te dejará morir en una jaula. Sus palabras eran un eco del lobo gris, y me hicieron recordar el túnel, el cráneo, el collar. ¿Cómo salimos?, pregunté, olfateando los barrotes. Ella movió la cabeza hacia la puerta del refugio, donde un guardia dormitaba, con un llavero colgando de su cinturón. La tormenta los distrae. Espera el momento llegó con otro relámpago. El trueno sacudió el refugio, y el guardia se levantó, maldiciendo, para revisar una ventana que golpeaba el viento. Luna gruñó, un sonido bajo que llamó su atención. «Cállate, vieja», gritó, acercándose a su jaula. Pero Luna era más astuta de lo que parecía. Cuando el guardia se inclinó, ella empujó la puerta de su jaula, que no estaba bien cerrada, y lo derribó. «Ahora, Sombra», dijo, y yo embestí mi puerta, que cedió bajo mi peso. El candado, ya debilitado por esa fuerza invisible, se rompió. Corrimos, con la lluvia azotándonos el pelaje. Luna, ciega pero guiada por su olfato, seguía mis pasos. El guardia gritó, buscando su radio, pero la tormenta ahogó su voz. Salimos al patio trasero del refugio, un terreno lleno de charcos y alambres. El olor metálico estaba allí, más fuerte, y los ojos de cazador brillaron desde los arbustos. «No mires atrás», dijo Luna, pero no pude evitarlo. La sombra estaba allí, enorme, con garras que rasgaban la tierra. No nos atacó, pero su presencia era una advertencia. «Corre al parque», susurró Luna. Es donde todo comenzó. El parque estaba a pocas calles, pero el camino era un laberinto de callejones y farolas rotas. La lluvia nos cegaba, y los gritos del guardia, ahora acompañado por otros, resonaban detrás. Luna tropezaba, pero no se detenía, guiada por un instinto que no necesitaba ojos. «El altar está allí», dijo, jadeando. «El túnel de tu casa es solo una entrada. El parque es el corazón». Sus palabras eran un rompecabezas, pero confiaba en ella. Su olor, a pesar de su fragilidad, era puro, como el de Clara. Llegamos al parque, empapados y temblando. Los columpios oxidados chirriaban con el viento, y el roble torcido, donde encontré el hueso tallado, parecía más grande, como si la tormenta lo hubiera despertado. El olor metálico era insoportable, mezclado con sangre y tierra. Luna se detuvo, olfateando. «Aquí», dijo, señalando un claro bajo el árbol. Pero antes de que pudiéramos movernos, un haz de luz nos cegó. El guardia, con una linterna y un arma, estaba a metros, gritando, «No se muevan». No había tiempo para pensar. Corrí, con Luna detrás, hacia el claro. El guardia disparó, y el sonido me hizo estremecer, pero la bala se perdió en la lluvia. Bajo el roble, la tierra estaba removida, como si alguien hubiera cavado. Mis garras arañaron, buscando, mientras Luna vigilaba, con las orejas erguidas. Encontré algo, una piedra lisa, grabada con los símbolos del collar. «Es el altar», dijo Luna, pero su voz tembló. La sombra estaba cerca, su gruñido vibrando en el aire. El guardia nos alcanzó, con el arma temblando en sus manos. «Se acabó, perros», gritó, pero antes de que disparara,
la sombra actuó. No la vi, solo sentí su peso, como si el aire se volviera sólido. El guardia cayó, con un grito que se ahogó en la tormenta. Su linterna rodó, iluminando el claro, y por un segundo, vi la sombra, enorme, con colmillos que brillaban como la luna, pero no era un lobo. Era algo más, algo que olía a muerte y venganza. Desapareció tan rápido como llegó, dejando al guardia inconsciente. Luna temblaba, pero no se movió. El altar te llama, dijo. Toqué la piedra con la nariz, y una imagen cruzó mi mente, el lobo gris, parado en un bosque, con el cráneo canino a sus pies. El pacto debe cerrarse, dijo, y su voz era triste. Pero el precio es alto. Quise retroceder, pero mis patas no obedecían. El olor de Clara, aunque estaba lejos, me dio fuerza. No podía rendirme. De repente, un grito humano rompió la noche. Era Clara, corriendo hacia el parque, con don Esteban detrás. Sombra, llamó, empapada, con lágrimas en los ojos. Me vio junto al altar, con Luna a mi lado, y corrió hacia mí. Pero antes de que me alcanzara, otra figura apareció, Raúl, con el rostro torcido por el odio, sosteniendo un cuchillo. Esto termina ahora, gritó, avanzando. Clara se interpuso, pero él la empujó, y mi instinto tomó el control. Salté, con los colmillos listos, pero la sombra fue más rápida. Un gruñido resonó, y Raúl cayó, con el cuchillo clavado en la tierra. Clara me abrazó, llorando, mientras Esteban miraba el altar. Lo encontraste, dijo, tocando la piedra. Pero aún no termina. Luna, exhausta, se acercó a mí. Eres un guardián, susurró. No lo olvides. La lluvia seguía cayendo, y los ojos de cazador brillaron desde los árboles, observándonos. Clara me levantó, prometiendo llevarme a casa, pero supe que el parque no nos dejaría ir. La sombra estaba allí, esperando, y el lobo gris, en mi mente, dijo, el sacrificio está cerca. Mientras Clara corría, con Esteban y Luna detrás, vi una figura canina en la distancia, moviéndose hacia nosotros, con un brillo que no era de este mundo. La lluvia había convertido el parque en un campo de lodo, y el aire estaba cargado de un olor a tierra removida, sangre fresca y ese rastro metálico que me perseguía como una sombra. Yo, sombra, estaba junto al altar de piedra bajo el roble torcido, con el pelaje empapado y el corazón latiendo tan fuerte que lo sentía en las patas. Luna, la perra ciega que me había guiado, temblaba a mi lado, sus ojos nublados fijos en algo que solo ella percibía. Clara, con lágrimas mezcladas con la lluvia, me abrazaba, su olor a lavanda apenas audible bajo el peso de su miedo. Don Esteban, con su bastón hundido en el barro, miraba el altar con una mezcla de reverencia y temor. Y Raúl, tirado a pocos metros, gemía, con el cuchillo que había intentado usar contra mí clavado en la tierra. Pero no era él quien me preocupaba. Era la sombra, esa presencia enorme con colmillos que brillaban como la luna, la que había derribado a Raúl y al guardia. Sus ojos de cazador nos observaban desde los árboles, y el lobo gris, mi guía en sueños, estaba aquí, real, parado en el claro, con su pelaje brillando bajo los relámpagos. El lobo no habló con palabras, pero su voz resonó en mi mente, grave y antigua, el pacto debe cerrarse. El traidor debe pagar. Sus ojos se fijaron en Raúl, y un gruñido bajo vibró en mi garganta, no por rabia, sino por instinto. Clara, ajena al lobo, me apretó contra su pecho. Sombra, no te voy a perder, susurró, pero su voz temblaba. Esteban se acercó al altar, tocando los símbolos tallados con dedos temblorosos. Es aquí, dijo. El corazón del pacto. Pero falta algo. Luna, con su voz suave, habló en ese lenguaje silencioso de los perros, el collar. Debe volver al altar. Raúl, recuperándose, se puso de pie, con el rostro torcido por el odio y el miedo. Esto es tu culpa, perro del demonio, gritó, señalándome. Clara se interpuso, con los puños apretados. Déjalo en paz, Raúl. Todo esto empezó por ti. Pero él no escuchaba. Sus ojos, inyectados de algo más que rabia, brillaban con una locura que olía a sangre vieja. No entiendes, murmuró, tambaleándose. Lo vi, hace años. Lo maté.
Y ahora está aquí. Sus palabras eran un rompecabezas, pero Esteban palideció. ¿Qué mataste, Raúl?, preguntó, con una voz que cortaba la tormenta. Raúl rió, un sonido roto. El perro. El guardián. Pensé que era un lobo, pero no, estaba en el parque, hace 20 años. Lo apuñalé. Y desde entonces, no he dormido. Clara retrocedió, horrorizada, y yo sentí un escalofrío. El lobo gris gruñó, y su voz en mi mente fue clara: él rompió el pacto. Su sangre despertó la sombra. Las piezas encajaban. Raúl, en su juventud, había matado a un guardián, profanando el pacto que protegía el barrio. La sombra, el espíritu vengador, lo había marcado, y ahora, yo estaba en el centro de su furia. El lobo gris avanzó, con los colmillos a la vista, pero no atacó. El altar reclama justicia, dijo. El collar debe volver. Y tú, sombra, debes elegir. Mis patas temblaron. Sabía lo que significaba. El sacrificio. El lobo había hablado de un precio, y ese precio era yo. Pero Clara era mi mundo, y no podía dejarla. Luna, a mi lado, tocó mi lomo con la nariz. Eres un guardián, susurró. Hazlo por ella. Clara, sin entender lo que veía, gritó cuando un grupo de vecinos apareció, atraídos por el caos. Liderados por los rumores de Raúl, venían con linternas y herramientas, sus voces un coro de rabia. Maten al perro, gritaban, y Esteban levantó su bastón, enfrentándolos. Basta. No saben lo que están haciendo. Pero no escuchaban. Raúl, aprovechando la confusión, corrió hacia mí, con un palo que había recogido del suelo. Esto termina ahora, rugió, no pensé. Salté, interponiéndome entre Raúl y Clara. Su palo me golpeó en el lomo, y el dolor fue como fuego, pero no retrocedí. Mis colmillos rozaron su brazo, no para morder, sino para detenerlo. Clara gritó, corriendo hacia mí, pero la sombra actuó antes. Un gruñido profundo resonó, y Raúl cayó, con los ojos muy abiertos, como si algo invisible lo hubiera golpeado. La sombra no se mostró, pero su presencia llenó el claro, y los vecinos retrocedieron, con el miedo reemplazando su rabia. Luna, a pesar de su ceguera, corrió hacia el altar, guiada por un instinto que no necesitaba ojos. El collar, sombra, dijo, y supe lo que debía hacer. Clara, llorando, sacó el collar de su bolsillo, donde lo había guardado. No sé qué es esto, pero no te voy a perder, dijo, pero Esteban la detuvo. Dáselo. Es la única manera. Con manos temblorosas, Clara me puso el collar, y un calor extraño recorrió mi cuerpo, como si el cuero estuviera vivo. Corrí al altar, con el dolor del golpe de Raúl ardiendo en mi lomo. La piedra estaba fría, pero los símbolos brillaban, como si reconocieran el collar. Lo toqué con la nariz, y un destello de luz blanca explotó en el claro, cegándonos. El lobo gris apareció, no en mi mente, sino frente a todos, su figura imponente bajo la lluvia. El pacto se restaura, dijo, y su voz era un trueno. Raúl, de rodillas, gritó, cubriéndose los ojos. No, no otra vez, lloró, pero la luz lo envolvió, y su cuerpo se convulsionó, como si algo lo desgarrara desde dentro. Los vecinos retrocedieron, algunos cayendo de rodillas, otros corriendo hacia la calle. Clara me abrazó, con lágrimas cayendo por su rostro. Sombra, no me dejes, susurró, pero el lobo gris me miró, y supe que el sacrificio aún no estaba completo. La luz del altar pulsaba, y el olor metálico se intensificó, mezclado con sangre y tierra. Luna, exhausta, se acercó al altar, tocándolo con su hocico. Tú puedes, sombra, dijo, y su voz era un faro en la tormenta. El lobo gris habló, solo para mí, el traidor pagó. Pero el pacto exige equilibrio. Tu sangre, o la de ella. Mis ojos encontraron los de Clara, y supe que no podía dejarla. El dolor en mi lomo era insoportable, y la sangre goteaba al barro, pero no me rendí. Toqué el altar una vez más, y la luz se intensificó, envolviéndonos a todos. Raúl gritó, un sonido que no era humano, y su cuerpo se desplomó, inmóvil. La sombra, la presencia vengadora, gruñó desde los árboles, pero no atacó.
El lobo gris asintió, con tristeza en los ojos. Has elegido, dijo, la luz se apagó, y el silencio volvió, roto solo por la lluvia. Clara me levantó, con el rostro pálido, y Esteban tocó el altar, que ahora estaba frío, como si nunca hubiera brillado. Los vecinos, atónitos, no hablaban. Raúl yacía en el barro, vivo pero roto, murmurando sobre un lobo que lo perseguía. Luna, exhausta, se acostó junto al roble, con un suspiro que olía a paz. Pero yo sentía la sangre en mi lomo, y el mundo se volvía borroso. Clara corrió, llevándome en brazos, con Esteban y Luna detrás. Aguanta, Sombra, gritó, pero su voz se alejaba. El lobo gris apareció una última vez, caminando a mi lado mientras Clara corría. Aún no has pagado el precio, dijo, y su voz era un susurro. Mis ojos se cerraron, y el parque, el altar, la tormenta, todo se desvaneció. Solo quedaba el olor de Clara, su calor, y la certeza de que, fuera cual fuera el precio, lo pagaría por ella. La lluvia había cesado, y el amanecer bañaba el barrio con una luz dorada que parecía demasiado pura para todo lo que había pasado. Yo, Sombra, apenas podía mantenerme consciente, mi cuerpo pesado como si la tierra misma me reclamara. La sangre goteaba de mi lomo, donde el palo de Raúl había golpeado, y el mundo se volvía borroso, un torbellino de olores y sonidos. Clara me llevaba en brazos, corriendo por las calles empapadas, su respiración entrecortada mezclada con sollozos. Aguanta, Sombra, por favor, gritaba, su voz rota por el miedo. Don Esteban la seguía, con su bastón golpeando el asfalto, y Luna, la perra ciega, avanzaba a su lado, guiada por un instinto que no necesitaba ojos. El parque, el altar, el lobo gris y la sombra vengadora quedaban atrás, pero su peso seguía en mí, como si el pacto aún no hubiera soltado su garra. El olor a lavanda de Clara era lo único que me mantenía anclado. Sus manos temblaban, y su calor me envolvía, un faro en la oscuridad que crecía en mis ojos. El lobo gris había dicho que el precio no estaba pagado, y mientras mi sangre manchaba la camisa de Clara, supe que ese precio era mi vida. Pero no podía rendirme. No mientras ella me necesitara. Mis patas colgaban, inertes, y el dolor era un fuego que quemaba cada movimiento, pero mi corazón latía por ella, por la humana que me vio cuando el mundo me dio la espalda. Clara llegó a una clínica veterinaria, un edificio pequeño con olor a desinfectante y metal. La puerta se abrió con un chirrido, y una mujer de bata blanca, con ojos cansados pero amables, corrió hacia nosotros. «Dios mío, ¿qué pasó?», exclamó, guiando a Clara a una sala iluminada. Me pusieron en una mesa fría, y las luces del techo eran como soles que me cegaban. Clara no me soltaba, sus manos apretando mi pelaje, incluso cuando la veterinaria le pidió espacio. «No lo dejes morir», susurró, con lágrimas cayendo por su rostro. «Es mi familia». Don Esteban y Luna esperaban afuera, bajo la luz del amanecer. El anciano, con el rostro pálido, murmuró algo sobre el pacto, pero Clara no lo escuchaba. Sus ojos estaban fijos en mí, y su olor a lavanda, aunque débil, era un ancla. La veterinaria trabajó rápido, limpiando la herida, inyectando algo que ardía en mis venas. «Es grave», dijo, con voz baja. «Ha perdido mucha sangre. Pero es fuerte. Vamos a intentarlo todo». Clara asintió, con la mandíbula apretada, pero sus manos temblaban mientras acariciaba mi cabeza. «Sombra, quédate conmigo», susurró, y yo quise lamer su mano, pero mi cuerpo no respondía. Mientras las agujas pinchaban mi piel y el sueño me arrastraba, una visión vino a mí. Estaba en un bosque oscuro, no el parque, sino un lugar antiguo, con árboles que susurraban y un aire que olía a tierra viva. El lobo gris estaba allí, pero no solo. Otros perros, con pelajes de todos los colores, me rodeaban, sus ojos brillando como la luna. Eran los guardianes, los que vinieron antes, los que protegieron el barrio cuando era un bosque. «Has pagado el precio», dijo el lobo gris, con una voz que era triste pero liberadora. «El pacto está restaurado». Uno de los guardianes, un perro con cicatrices como las mías, tocó mi hocico. «Vive, pequeño. Ella te necesita». La visión se desvaneció, y el dolor volvió, pero con él, una chispa de fuerza. En el mundo real, Clara no se movió de mi lado. Horas pasaron, y la veterinaria,
con sudor en la frente, finalmente sonrió. Lo logramos, dijo. Está estable. Pero necesita descanso. Clara lloró, abrazándome con cuidado, su calor envolviéndome como un manto. Gracias, Sombra, susurró. No me dejaste. Yo abrí los ojos, débil pero vivo, y lamí su mano, un gesto pequeño que decía todo lo que no podía. El barrio, mientras tanto, había cambiado. Raúl, destrozado por lo que vio en el parque, se entregó a la policía. En un interrogatorio confuso, habló de un lobo, de un guardián que lo perseguía desde que mató a un perro hace 20 años. Lo apuñalé en el parque, dijo, con los ojos vacíos. Pensé que era un animal, pero no, era algo más. Sus confesiones, aunque sonaban a locura, cerraron el caso. La policía, sin pruebas contra mí, retiró la orden de control animal. Los vecinos, conmocionados por la verdad, comenzaron a mirar la casa de Clara con respeto, no con miedo. Algunos dejaron flores en el porche, un gesto silencioso de disculpa. Luna encontró un hogar con don Esteban. La perra ciega, con su sabiduría y su calma, se convirtió en su compañera, y el anciano, que sabía más del pacto de lo que decía, la cuidaba como a una igual. Ella también es un guardián, me dijo un día, cuando Clara me llevó a visitarlo. Luna tocó mi hocico con el suyo, y su voz silenciosa dijo, lo hiciste bien, Sombra. Su olor, puro y fuerte, era un recordatorio de que no estaba solo. Clara sanó, pero no olvidó. Guardó el collar en una caja, no como un trofeo, sino como un recordatorio de lo que enfrentamos. El túnel en el patio fue sellado, y el altar en el parque, aunque intacto, parecía dormido, como si el pacto, restaurado, hubiera encontrado paz. Pero yo sabía que no todo estaba terminado. El lobo gris, en mis sueños, había dicho que el equilibrio era frágil, y aunque la sombra vengadora no volvió, su olor seguía en el aire, débil pero presente. Días después, caminé junto a Clara por el barrio, mi paso lento por la herida que ahora era una cicatriz más en mi pelaje. Los vecinos me saludaban, algunos con timidez, otros con sonrisas. Es un héroe, decían, y Clara reía, acariciando mi cabeza. Siempre lo fue, respondía. El sol calentaba el césped, y el aire olía a hierba fresca, a comida casera, a vida. Por primera vez en mucho tiempo, el barrio parecía en paz. Clara, con una fuerza nueva en sus ojos, me miraba como si viera más que un perro. Tú y yo, Sombra, dijo. Siempre juntos. Asentí con un movimiento de rabo, y su risa llenó el aire, un sonido que valía cualquier sacrificio, pero mientras caminábamos, mi olfato captó algo. Un rastro, leve, casi perdido entre los olores del barrio. Era metálico, antiguo, como el del túnel, como el del lobo gris. Levanté la cabeza, buscando, y Clara lo notó. ¿Qué pasa, pequeño?, preguntó, pero no respondí. Mis ojos escanearon los callejones, los árboles, el horizonte donde el parque se escondía. No vi nada, pero lo sentí. Una presencia, no hostil, pero vigilante. El pacto estaba restaurado, pero el mundo de los guardianes no duerme. Y yo, Sombra, era parte de él. Clara apretó mi correa, ajena al rastro, y seguimos caminando. El barrio nos acogió, con sus ruidos, sus vidas, sus esperanzas. Pero en lo profundo de mi instinto, supe que el lobo gris, o algo más, volvería. No hoy, no mañana, pero algún día. Y cuando lo hiciera, estaría listo. Porque Clara era mi mundo, y ningún pacto, ningún sacrificio, cambiaría eso. Mientras el sol se ponía, olfateé el aire una vez más, y el rastro metálico se desvaneció, dejando solo una chispa de misterio, un susurro de lo que podría venir.